Dentro de la música que me llega a mí como periodista para reseñar, hay muchos discos, muchas grabaciones que no alcanzan a llegar después a un top 20 o que no alcanzan a llegar después a una popularidad. Quizá no porque estén prohibidas, pero sí porque hay como unos mecanismos de exclusión. Hay unas músicas que son excluidas automáticamente porque no cuentan con ciertas características. Eso puede ser una forma de la prohibición velada, digámoslo así. Probablemente no haya música alguna, salvo que entremos en algún tipo de disquisición mágica, que sea inherentemente prohibida. Pero en cambio sí hay músicas que históricamente, con arreglo a circunstancias culturales, políticas, ideológicas, han sido consideradas nocivas, contaminantes, peligrosas, justamente porque pareciera ser que al ser escuchadas, bien sea degeneran, corrompen, alteran la moral imperante y tientan bien sea hacia la realización de algún tipo o hacia todos los pecados, o inclusive generan alteraciones biológicas o mentales. En una radio pública, los criterios de programación y los criterios de selección de la música que en ella se pasa tiene que ver con la democratización de los sonidos, tiene que ver con la inclusión, es decir, con el intento de que todo Colombia se vea reflejado en el sonido de una radio pública. A la vez, eso hace que uno tenga una serie de responsabilidades, como por ejemplo la de filtrar aquellos contenidos que por causa de buen gusto, que por causa de factor político, que por causa de ser sensibles para una etnia o para una minoría, no se puedan transmitir en la radio pública, digámoslo así. En tal sentido, mucha música se queda por fuera, música que tiene contenidos procaces, que probablemente sea hiriente para las minorías, o que tal vez tenga un mensaje o una carga política que no pueda ser aceptado en una radio que tiene como primer principio la pluralidad y la democratización. Los músicos son gente peligrosa y quien escucha cierto tipo de música corre el riesgo de debilitarse, de afeminarse, de corromperse, y de ahí en adelante virtualmente siempre donde ha habido Estado ha habido algún tipo de música proscrita. Lo interesante del asunto, más allá de esas generalizaciones, es evidentemente que esas proscripciones cambian con el tiempo y lo que ayer fue prohibido hoy probablemente es absolutamente corriente, o por qué no viceversa. En algún momento a alguien se le ocurre que una música que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo hoy en día resultó siendo la principal causante de cierto tipo de desequilibrio moral, biológico, social, y por ende se le proscribe. Eso, por supuesto, ocurrió con particular vehemencia en el siglo pasado durante la era de los totalitarismos, durante el fascismo en Italia o en Alemania, durante el comunismo, particularmente en la Unión Soviética, pero por supuesto también ocurrió entre nosotros. Cuando muchas canciones fueron prohibidas porque le pareció a las autoridades en su momento que podían ser peligrosas o inmorales o mal ejemplo. Es muy curioso saber hoy, por ejemplo, que Se va el Caimán fue prohibida por el franquismo, pero es un hecho. Bueno, para Radiónica las músicas prohibidas las podemos trabajar desde diferentes perspectivas. Una, obviamente, hacia lo que puede ser un contenido estético, hablando de géneros sonoros que se han mantenido primero desde una marginalidad y también en algún estado de prohibición. Estamos hablando específicamente del hip hop, estamos hablando del punk, estamos hablando del metal. Dos, además del contenido estético, también existe un contenido histórico. Somos precisos. El rock en los tiempos de las dictaduras del sur del continente, el rock en las dictaduras de Argentina, de Chile, de Uruguay, pero también el rock desde como testimonio precisamente de esas sociedades que de alguna manera u otra se enfrentaban ante una nueva democracia. Casos claves. Obviamente hablamos de la España post-franquista, estamos hablando de la Argentina,
post dictaduras militares en los años 80, de Chile en los años 90. Y hay un tercer punto que también es muy interesante en este aspecto de músicas prohibidas, que va obviamente desde lo estético, que ya lo hemos explicado, hip hop, metal, punk y otra serie de géneros, desde lo político, que obviamente involucra las situaciones que hemos mencionado, sino también músicas que nacen en contextos de violencia. Evidentemente este es un evento que busca reflexionar sobre qué hace a una música prohibida, cuáles son las circunstancias que determinan esa prohibición y por supuesto poder deleitarnos un tanto tentando justamente esa proscripción escuchando muchas músicas prohibidas. Vamos a escuchar música que definitivamente no hubo oportunidad para poder radiarla por una cantidad de factores muy diversos, y sobre todo vamos a redimir a aquellos personajes que fueron invisibilizados, vamos a redimir a aquellos que fueron coartados en su libertad de expresión. Creo que va a ser un buen momento para que nos encontremos todos con aquello que estaba ahí pero que no lo vemos debido precisamente al factor de invisibilidad. Inscríbanse, Seminario de Músicas Prohibidas. Vamos a estar entonces comentando todas estas historias y escuchando muchísima música prohibida. Seminario Internacional de Músicas Prohibidas, un espacio para reflexionar sobre la construcción de la memoria musical incluyente y representativa. 23 y 24 de octubre, Museo Nacional de Colombia. Organizan la Fonoteca de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, Radio Nacional y Radiónica.